Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos nuevamente. Esta vez nos encontramos acá para ver una pildorita, quizá un video más corto de lo habitual, en el cual vamos a explicar algo que es súper necesario a la hora de trabajar con tablas y es importante mencionar que estas tablas que nosotros ocupamos habitualmente pueden ser clonadas. Si bien sabemos que la clonación sería alguna descripción de esto sería prácticamente que realizaríamos o crearíamos un objeto idéntico a uno que ya existe, que más o menos sería la descripción de una clonación, es prácticamente lo que vamos a hacer ahora. Cualquier persona puede pensar en algún momento si es necesario o no clonar una tabla, pero la verdad de las cosas es que en algunos proyectos, incluso en producción y en algunos momentos propios de la vida del proyecto, es necesario poder clonar tablas, como por ejemplo, por nombrar algunas, eh, para pruebas de desarrollo o QA, para realizar algún backup temporal de alguna operación crítica. ¿Ya? Y después irlo limpiando con el tiempo cuando esta operación ya sabemos que funcionó de buena forma. También lo podemos generar en el caso de que queramos tener alguna historia, eh, como para tablas para guardar historiales y así obviamente tener la optimización de la base de datos cuando hablamos de no sobrecargar demasiado alguna tabla, ¿cierto? También existe la opción de copiar solamente la estructura para futuros desarrollos. ¿Ya? Vamos a ver de forma rápida de qué es lo que estamos hablando. Recordemos que siempre estoy trabajando en el modelo HR de momento. Es posible que en el futuro podamos crear un modelo exclusivo para lo que son los videos de YouTube, pero de momento es el modelo HR. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Si yo quisiera eh, clonar la tabla empleados en su totalidad, yo podría decir select asterisco from, ¿cierto? Employees. Lo primero que quiero hacer con esto es ver que la tabla está, perfecto, la tabla employee existe, ahí están sus datos, ¿cierto? Donde están cada una de sus columnas. Importante mencionar que todos estos datos son ficticios, no son personas reales. Por lo tanto, no se expone ningún dato real de personas existentes. Entonces, si continuamos con esto, decimos que tenemos la tabla employee, ¿cierto? Y si yo la quisiera clonar, incluso le puedo cambiar el nombre. Yo podría decir, voy a colocar acá un ejemplo, select asterisco from trabajadores. ¿Ya? Entonces voy a ir a ver, ¿existe la tabla trabajadores? La tabla dice acá abajo, no existe. Pero ¿qué pasa? Si yo vengo acá y digo create tabla, table, y ocupamos este mismo nombre, trabajadores. Lo coloco acá, digo as. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Voy a crear una tabla, ¿cierto? Que se va a llamar trabajadores y su estructura va a ser ligada a la tabla empleados. Es decir, su estructura, las columnas, los campos, los tipos de datos y la cantidad de caracteres por cada una de sus columnas. Vamos a ver si esto es tan cierto como lo indiqué. ¿Qué dice acá? Tabla trabajadores creados. Por lo tanto, yo vengo acá y hago una revisión. ¿Qué pasa? Oh, sí, ahora existe la tabla trabajadores. Existe la tabla trabajadores, la vuelvo a consultar. Se le asterisco flot trabajadores. ¿Y qué es lo que tengo acá? Todos los datos que tenía en la tabla employees respaldados en una tabla nueva que tiene la misma estructura, la misma cantidad de columnas, los mismos tipos de datos, la misma cantidad de caracteres de cada uno de estos datos en la tabla nueva que es trabajadores. Es decir, ¿para qué me sirve tener dos tablas iguales? Imaginemos que estoy haciendo algunas pruebas en producción, yo podría probar sobre esta tabla sin afectar lo que estoy haciendo en producción. Recordemos que hacer pruebas en producción no es una buena práctica, pero hay ocasiones en las que la necesidad tiene cara de hereje, como hay algunos dichos por ahí, y este sería el caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Acabamos de clonar la tabla employees en una nueva tabla que se llama trabajadores.
También existe la posibilidad de clonar la tabla. Me voy a llevar esto mismo que tengo acá y lo voy a copiar acá. Vamos a hacer una línea divisoria y lo voy a colocar acá. Y existe la posibilidad de clonar la tabla trabajadores. En este caso voy a colocar trabajadores 2, ¿cierto? Donde me voy a traer todo lo que tenga en la tabla employees, pero esta vez no me voy a traer los datos. Voy a copiar solamente la estructura, y esto puede ser pensado como para futuros desarrollos, ¿eh? Entonces, para yo traer solamente la estructura, basta con que yo coloque una condición que no se va a dar nunca. Es decir, en este caso podemos ocupar que vamos a crear una tabla que se va a llamar trabajadores 2, que la vamos a crear a partir de la tabla empleados, cuando una condición que no se va a cumplir nunca, 1 sea igual a 0. Vamos a ejecutar. Dice, tabla trabajadores 2 ha sido creada, ¿cierto? Vamos a ver si es cierto. Select asterisco from, ¿cierto? Trabajadores 2, que es la consulta que vamos a hacer. Fíjense que trabajadores es la misma tabla, incluso con todos sus datos adentro. Y en este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a consultar trabajadores 2. Solamente nos trajimos la estructura y sin datos, que es lo que podemos ver, que la tabla está vacía. Solamente tomamos prestado para clonar lo que son la cantidad de columnas, los tipos de datos, la cantidad de caracteres por cada uno de los datos, etcétera. ¿Ya? Y una última forma, si bien es cierto no son las únicas, pero sí son de las más usadas, podríamos ver crear una tabla, una clonación, pero de cierta parte de la tabla. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, podríamos hacer un select, ¿cierto? Al first name, al last name, ¿qué más podemos colocar? Last name, la fecha de contrato, here date, y por último, no sé, el salario. From employees. Es decir, yo voy a la tabla empleados, ¿cierto? Y me traigo esos 4 datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo clonar solamente cierta parte de la tabla, y en este caso me bastaría solamente con estas 4 columnas para futuros desarrollos. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer acá? Incluso lo podría españolizar un poco y decir que este tendría el alias que sería nombre, este tendría el alias que sería apellido, por acá tendríamos as fecha contrato, y por acá tendríamos as sueldo. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Los títulos han cambiado, ya no dice first name ni last name, sino que son los alias que hemos colocado nosotros. Entonces, en base a esto, nosotros podríamos create table trabajadores guión bajo 3. ¿Ya? Para que sigamos la misma idea, más que nada. As y la consulta que tenemos acá abajo. Entonces vamos a ejecutar esto. Y dice, trabajadores 3 ha sido creado, ¿cierto? Voy a hacer una consulta, select, asterisco from, trabajadores, guión bajo 3. ¿Y qué es lo que me va a traer? En mi nueva tabla, que ya está españolizada, nombre, apellido, fecha de contrato, sueldo y los datos correspondientes que también me traje de esta clonación. Espero haberlos ayudado con este tips para poder clonar tablas que, como dije anteriormente, es necesario en algunas ocasiones durante el desarrollo de nuestro proyecto o en medio de alguna operación crítica. Así que les dejo un abrazo como siempre y recuerden que la idea es explicar con palabras simples y sin ningún tipo de tecnicismos. Hasta la próxima.